La conciencia del paso del tiempo encuentra en la idea de la muerte una gran expresión. Los grandes artistas no se van nunca completamente de este mundo, pues sus obras trascienden las fronteras de la vida. Hoy hablaremos de la muerte vista desde varios ángulos. Para entender la vida hay que comprender la muerte. Con esta premisa, el fisiólogo Marcelino Cereijido ha escrito varios libros sobre las ventajas de conocer el inevitable camino hacia el fin, por lo menos desde un punto de vista biológico, ya que en otros aspectos la muerte resulta un misterio. Marcelino Cereijido es fisiólogo y biólogo molecular. A partir de su experiencia científica, ha intentado explicar varios ámbitos de la propia ciencia, como sus excesos y sinsabores. Siempre a través del género literario del ensayo, el doctor Cereijido reflexionó sobre la muerte desde un punto de vista celular en el libro La vida, el tiempo y la muerte. La muerte a nivel de la célula no es como a nivel de las personas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos menos de 4 años, tenemos una glándula que se llama timo. Ahora nosotros somos adultos, ya no la tenemos, porque algo que nos sirve se remueve y se elimina. Bueno, entonces se le da orden a las células que ya no se reproduzcan y que activen genes de la muerte, que se llama apoptosis, porque es una muerte programada, y entonces se vayan y nosotros no tenemos timo. Hay 2 tipos de muerte celular. Una es que si yo me doy un martillazo en este dedo y se me machuca y qué sé yo, se murieron y eso no estaba programado. En cambio sí estaba programado que las células de mi timo se murieran. Hay enfermedades horribles en que una célula falla en morirse, ¿no es cierto? Que las vecinas, que el organismo le dicen, bueno, ya te llegó tu cuarto de hora y no se quieren morir porque les anda mal la muerte y producen unos cánceres horribles, ¿no es cierto? Con Fanny Blanc preparó el libro antológico La muerte y sus ventajas, donde el final de la vida es visto a través de varias ciencias, la religión y el psicoanálisis. No hay organismo que no sea mortal. O sea, en realidad, los unicelulares podríamos considerarlos inmortales en el sentido de que llegada a una edad ¡pac! Se dividen en 2 y no queda ningún cadáver. Y estas se van a dividir en 4 y demás. Pero digamos, son mortales en el sentido de que si yo le pongo un desinfectante o elevo la temperatura a 200 grados, los mato. La muerte fue durante muchos siglos un misterio. Una vez que se comprendió la vida en sus niveles más esenciales, la muerte adquirió otros significados. La concepción lineal del tiempo influye en nuestra idea de la muerte, a la que hace tiempo también se le perdió el miedo. Desde el siglo XIX sabemos que no hay cosas en el universo, todos son procesos. Entonces nosotros no somos cosas, somos un proceso. Toda especie tiene un promedio de vida que es característica. Entonces, a medida que va progresando la ciencia y la salud pública, la gente ya va durando más. Artistas visuales de varias tendencias enmarcan sus universos dentro del deseo, lo monstruoso y la muerte en el Museo Universitario del Chopo. Horror en el Trópico recuerda también que este museo sirvió de locación para el Castillo de la Locura. Los símbolos tanáticos se entrelazan con Eros y el ensueño. Un teatro de papel representa el apocalipsis que se proyecta en un muro. Unas manos que quieren parecer de un cadáver invitan a una pesadilla. Y cierta criatura del inframundo posmoderno se materializa en papel cortado y alfileres. Arte macabro es esto,
una repulsión hacia la muerte, algo que muestra su fealdad. Este imaginario es uno de los elementos que une la gran diversidad de estilos que fueron congregados en Horror en el Trópico. El análisis y la exploración de la muerte es uno de los temas asociados con lo gótico, ¿no? Junto con la locura, lo paranormal, etcétera, ¿no? Y aquí hay varias piezas que de una manera u otra aluden al fenómeno de la muerte. Varias cabezas reducidas al estilo de los jíbaros son colocadas en una instalación. Zapata aparece de entre los muertos. El horror tropical de la exposición puede disfrutarse como si fuera una película de terror, o incluso como si uno fuera parte de ella. Es ideal para quienes gustan del exquisito placer de espantarse y un pretexto para recorrer el Palacio de Cristal de Santa María la Ribera. Bueno, la exposición tiene como punto de partida, digamos, algo que originó esta exposición fue el trabajo de Juan López Moctezuma. Es muy conocido por su obra cinematográfica que está dedicada al género del horror. Juan López Moctezuma adaptó el cuento de Edgar Allan Poe, El sistema del Dr. Tar y el profesor Feder a la pantalla grande. Sus locaciones fueron el Desierto de los Leones, la fábrica de papel de Loreto y el actual Museo Universitario del Chopo. La mansión de la locura es una adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe que presenta un sistema social alterno, digamos alternativo, que está como comandado por la locura y por una especie de dictador demente, ¿no? En este sentido, pues López Moctezuma está haciendo un comentario o hizo un comentario crítico a la sociedad de su época después de los eventos del 68 y la represión que siguió hasta los años 70. Aquí podemos ver algunos dibujos del director de cine mexicano. Son imágenes mortuorias que muestran también el laberinto desconcertante en el que se había convertido su imaginación. Aquí quisimos hacer una contradicción de términos, ¿no? Al asociar el trópico y el horror, ¿no? O sea, por un lado, cuando evocamos el trópico, ¿no? Parte de la condición geográfica que define México, lo que se nos viene a la cabeza es como abundancia, exuberancia, riqueza, plenitud, y como si fuera una vacación, ¿no? Como si viviéramos en una vacación. En contraposición a esto quisimos mostrar más bien lo opuesto, ¿no? Que la situación actual, nacional y más allá de la nación, ¿no? Bien podría ser como un segmento o un argumento de una película de horror, ¿no? El fenómeno de la muerte a través de la violencia generalizada que se vive en el país hoy en día y desde hace tiempo, pues habla también de el desmoronamiento, ¿no? Familiar y social que vive actualmente el país. Paisajes apocalípticos pero con una dosis de realismo mágico al revés, influencias del barroco y el renacimiento. Según este artista, la muerte puede transformarse en algo poderosamente bello. La obra de Gustavo Monroy es una alegoría y también el retrato de una época. Todo comenzó con una migración al norte mexicano. Muchos años después, Gustavo Monroy recuerda cuando sus padres lo llevaron a Sonora en busca de otra vida. Tal vez el paisaje urbano de Hermosillo marcaría su obra. La conciencia de la muerte que tuvo durante la niñez se traduciría en paisajes y autorretratos que muestran la frontera y otras capas de realidad. La Esmeralda y la Academia de San Carlos fueron los primeros laboratorios de este artista nacido en la Ciudad de México en 1959. Después, los viajes constantes determinarían una peculiar concepción de su arte y su momento. Yo empecé a pintar a los 12 años prácticamente.
me enfermé de fiebre reumática en la secundaria. Y entonces tuve que permanecer un año en cama. Y durante ese año yo ya tenía un poco antecedentes porque había visto pintura de niño y recordaba exposiciones que había visto en el Museo de Arte Moderno. Recordaba cuadros que había en mi casa, reproducciones de cuadros. Y la enfermedad fue como el pretexto ideal para empezar a leer mucho y empezar a dibujar. Y a partir de ahí me di cuenta que era el medio de expresión que yo había andado buscando desde niño, cómo expresar cosas, sentimientos, sacar cosas que interiorizas de niño con la enfermedad, porque la enfermedad te mete en un mundo de silencio hacia adentro, en donde estás tú y tus fantasías y tus fantasmas y tus miedos, sobre todo, ¿no? La frontera para el pintor norteño por adopción, que también ha escrito artículos y ensayos, es una zona franca igual en todo el mundo. Las emociones que allí se cocinan son igualmente universales. Habitantes de aquí y de allá, de todo y de nada. Estas son las mitologías personales de Monroy, un escenario apocalíptico con víctimas y victimarios. Caminamos sobre un territorio minado ya. El territorio nacional se convirtió en un territorio devastado, en un camposanto, sembrado de cuerpos, ¿no? En una fosa común. Las imágenes funcionan como metáfora, las composiciones, cómo abordo el tema, qué significados adquiere y qué tipo de alegorías se usan. Eso es metafórico, pero lo que nutre la metáfora es la realidad de todos los días. No puedes abordar los temas de una manera directa porque para hacerla digerible, porque tal como es, resultaría horrorosa, espantosa, ¿no? En el estado de barbarie en el que se encuentra el país, no podríamos verla. Y la frontera es un laboratorio muy interesante. Las fronteras pertenecen a territorios neutros, son como limbos. La frontera no es México, pero tampoco es Estados Unidos. Son como tierra de nadie. Los 3.000 kilómetros de frontera son una cicatriz que no cierra y que sangra permanentemente. Son metáforas extremas, si lo quieres llamar así, pero en la pintura estoy haciendo eso. Estoy recurriendo a situaciones extremas porque la realidad es extrema. Y entonces estoy tratando de traducir, intentando traducir a través de mi lenguaje, que es el lenguaje pictórico, mi tiempo. Los reflejos de las circunstancias históricas del artista son claros. Las escenas de intenso dramatismo tienen antiguos modelos, pero se traducen de forma vanguardista. Una de sus obras más famosas es el Nuevo Biombo de la Conquista, que es una nueva versión de una pieza virreinal que tiene de un lado imágenes de la muy noble y leal Ciudad de México y del otro lado la destrucción de Tenochtitlán. Ese biombo me pareció que retomarlo y reinterpretarlo servía de metáfora perfecta también para darle una relectura iconográfica y elaborar un nuevo biombo de la misma manera como ese biombo nos narra un suceso histórico que había sucedido 2 siglos antes. Yo quise hacer mi propio biombo usando la iconografía y las medidas exactas y la paleta exacta de ese biombo para elaborar un nuevo biombo de la conquista. Pero la conquista ya no es otro país, ya no es otra cultura la que nos invade, somos nosotros mismos matándonos entre nosotros. El trabajo actual de Gustavo Monroy se concentra en niveles diferentes de la muerte. Con calaveras que reverdecen y florecen, el artista se fascina ante la transformación de la materia. De esta contemplación de la muerte surge la certeza del paso del tiempo. Yo creo que todo el arte es un espejo. Cada época se ve de una manera diferente. El arte nos enseña de qué nos hablaba el espejo de ese momento. Hay muchos ejemplos. El Guernica no es como sucedió el bombardeo, pero Picasso hizo una interpretación que para nosotros es el bombardeo a Guernica. El arte es un poco hacernos sentir por un segundo que somos inmortales, que no hay tiempo, no existe el concepto del tiempo. Y la pintura concretamente a mí me sirve un poco para reflexionar sobre eso. Yo pinto ahora para un momento presente, pero también estoy pintando para otro momento que no sé si vendrá, pero que está ahí.
Un contagioso sentido del humor y cierta obsesión por lo perecedero y lo artificial marcan las fotografías de Daniela Edburg. Escenas cotidianas que de tan absurdas parecen fantásticas conforman un universo seductor y versátil. Escenas en movimiento que encierran perturbadoras historias, pero presentadas con el absurdo de la vida cotidiana. La muerte aquí es un pretexto para mostrar plásticamente ideas sobre lo perecedero y lo artificial. En realidad la muerte era nada más una situación límite, ¿no? Desde la cual puedes hablar de muchos otros aspectos de la naturaleza humana, ¿no? Como las obsesiones, las compulsiones, la relación amor-odio que tenemos como con las cosas que consumimos. Me fascina el tema de la muerte, pero porque es un pretexto para hablar de otros temas que me fascinan más, ¿no? Por ejemplo, la artificialidad. Entonces, eso sí es como un tema recurrente en todo mi trabajo, que viene precisamente de la noción de ser mortales, ¿no? Toda esta como necesidad de transformar el mundo que habitamos o como de transformar nuestra experiencia de vida por saber que es finita. Las ideas preestablecidas a propósito de la mujer y lo femenino, incluso la iconografía habitual de la publicidad y el mundo del espectáculo, son derrumbadas en dramáticas escenas que suceden en la intimidad del ámbito doméstico o en situaciones irónicas, siempre trágicas. El sentido del humor yo lo estaba usando mucho al principio como como una manera instantánea de conectar con el otro, ¿no? A través del humor y el humor que parte como de las debilidades, ¿no? Cierto glamour se cuela en las fotografías de Daniela Edburg y casi nadie puede dejar de sonreír cuando se observan estas imágenes. Escenarios y personajes van y vienen por este mundo de gran sentido del humor. Creo que en general, ¿no? Como la naturaleza humana está plagada de absurdo y de contradicciones y de que si las exploras un poquito se vuelven... Es mejor reírse, ¿no? Que tomárselo demasiado en serio, porque... Pues... La fotografía es solo un medio de expresión más para crear atmósferas y contar historias. Daniela Edburg utiliza otros materiales para proseguir con su reflexión sobre lo contingente, lo fugaz, lo efímero. Empecé a ver muchos cuadros y empecé a ver mucho naturaleza muerta también, ¿no? De pintura flamenca, del barroco, y viendo cómo estaban cargados de simbolismo estos objetos, ¿no? ¿Por qué no generar yo también mis propios símbolos? Y una de las cosas que hice fue integrar los parásitos, ¿no? Como pensando en el ciclo de lo que nos devora, así como nosotros devoramos, ¿no? Y también lo otro fue meter órganos que pudieran ser comestibles, pero que también te remiten a la misma condición humana, ¿no? Como de ser perecedero. Entre los reconocimientos a la obra de Daniela Edburg, destacan la designación como Mejor Artista Extranjera en Fotografía en el Premio Arte Laguna de Venecia, Italia. Además de exponer en varios países del mundo, en ocasiones imparte talleres relacionados con su arte, como la creación de personajes y escenarios para fotografías. El color y la composición son fundamentales en la obra de Daniela Edburg, quien luego de explorar las formas del glamour prefabricado y asesino, prosiguió su reflexión sobre los objetos, su innegable dictadura y todo aquello que desaparece, es decir, lo perecedero. La extinción de las cosas, el fin de una etapa o el absurdo que puede ser todo eso que algún día se termina, son tan solo una parte de la obra de Daniela Edburg, marcada por la versatilidad de materiales y expresiones. Definitivamente sí te transformas, porque pues no, tu cuerpo se va a pudrir y deshacer y se va a convertir en otra materia. Lo que no sé, y creo que por lo que me causa a mí mucha aprensión, es por esta cosa de no saber, pues, a todos, ¿no? Por no saber exactamente qué. Y como sí soy un poquito neurótica, me encanta poder prepararme si voy de viaje, no me encanta como poder checar como qué clima va a ser, pero como que la muerte
está difícil porque no sé si tengo que llevar un suéter o no. El clásico de Bertolt Brecht, Madre Coraje y sus hijos, es trasladado al escenario de la Revolución Mexicana. Este gran personaje entrará en tratos con la muerte para sellar su destino. Aunque el lugar de esta historia puede ser cualquier lugar del mundo durante alguna guerra, Bertolt Brecht imaginó a Anna Fierling en los campos de Polonia, Moravia, Baviera, Italia. En la adaptación de Iona Weisberg y Aline de la Cruz, Madre Coraje atraviesa las llanuras mexicanas durante la Revolución. Lo tratamos de acomodar a lo que es el teatro de revista mexicano, que nos parecía que era el lugar donde más obviamente se cruzan Brecht y México, y porque además nos era muy, muy importante hacer una obra donde Brecht, que supuestamente es un autor que habla para las masas, no quedara como en este sentido intelectualmente a millas de distancia y que se sintiera algo solemne o pretencioso. Los chistes van y vienen, o sea, te cuentan la historia de la revolución, pero casualmente salen personajes de la política mexicana contemporánea. Entonces, está hecho como a la antigüita, pero todo el tiempo tienes elementos contemporáneos, tanto estéticos como en cuanto al contenido. Madre Coraje es una mujer que viaja con su carreta de pueblo en pueblo durante la guerra, aprovechándose de la gente que quiere vender barato para vender luego caro en otro lado. Pero así es que mantiene a sus 3 hijos. ¿Quiénes son los 3 hijos de Madre Coraje? Carne de cañón, ¿no? La nada. Podrían haber existido o no. Y eso genera un vacío muy grande. Es una tesis antibelicista porque la idea es que Madre Coraje, por querer explotar a la guerra, acaba perdiendo en ella. Pero la verdad es que Madre Coraje también es un personaje de las clases populares que tampoco es que tenga grandes opciones frente a la guerra. Bertolt Brecht escribió esta obra durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y en el exilio. El contexto histórico que le tocó vivir se reflejaba claramente en el personaje, convirtiéndose así en un arquetipo de una época y de un cierto tipo de teatro. Creo que es de las primeras personas que evidencia cómo la guerra es una manipulación de los poderosos, de la gente con dinero y con poder, para cobrársela al pueblo. El que paga con impuestos, el que paga con vidas, el que paga con terrenos. Entonces es como una gran metáfora, esta madre corajuda, que es esa parte de la base del pueblo que se sigue pisoteando y que sigue sirviendo para las grandes esferas, ¿no? Todo a su alrededor es muerte, pero ella sabe eludir el peligro. Como si jugara una partida de ajedrez con la muerte, Madre Coraje deberá ofrendar a su hija. Nada parece detenerla. La experiencia en el teatro helénico es fascinante. Al adaptar la obra a un contexto mexicano, la protagonista sobresale en todo su esplendor. Todos tenemos algo de Madre Coraje. Madre Coraje lucha todo el tiempo con la vida que le tocó vivir, que al final ella la decidió. Y creo que eso es algo que no siempre logramos, ¿sabes? Que tú decides vivir de cierta manera y después te arrepientes. Ella nunca se arrepiente de sus decisiones. Ella decide y se avienta y lo hace, y al final lo que está tratando de hacer es vivir. Yo creo que más que resistirse a morirse, esa es su forma de sobrevivir. Creo que por tratar de seguir viviendo, la muerte no le está cruzando mucho por la cabeza. Las consecuencias que puede tener la guerra son lo que no le pasan mucho por la cabeza. Desgraciadamente está de moda. Está de moda en la medida en la que de moda esté la guerra y las cuestiones que tengan que ver con las injusticias sociales. Y como eso no es algo que, digamos, le pertenece a cierta época de la humanidad, sino desde que el hombre es hombre,
existen las diferencias, las injusticias, la violencia por la violencia misma del hombre por el hombre, pues está de moda, porque finalmente, seguramente que en algún lugar del mundo existen madres coraje. Gracias por acompañarme en este viaje por la muerte y el arte. Yo soy Jessie Bulbo y esto es Banda Ancha.